Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidas amigas y amigos oyentes, soy el Padre Rigoberto Pérez y con mis hermanos los presbíteros Toribio Pineda García, Víctor Ruano Pineda, Edgar del Cid y con nuestro hermano periodista Carlos Benqueichin tenemos el enorme gusto de estar con ustedes en estos programas Voces con el Pueblo. Me uno en este programa no solo a mis hermanos que les llevan los diferentes programas durante la semana, sino también de manera particular al Padre Toribio Pineda y Padre Víctor Ruano, que en varios programas se han solidarizado y les han presentado el caso de criminalización contra el abogado Ramón Cadena Rámila. Ramón Cadena Rámila es un reconocido abogado guatemalteco, defensor de derechos humanos, es exdirector de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, defensor de la justicia de comunidades indígenas, la justicia ambiental y la protección de la autonomía universitaria. El caso de Cadena se enmarca dentro del proceso conocido como Toma USAC Botín Político, mediante el cual el Ministerio Público ha judicializado la protesta universitaria contra la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. A raíz de su oposición pública a este nombramiento, Cadena ha sido criminalizado junto con otros estudiantes, docentes, periodistas y defensores de los derechos humanos. El pasado 16 de junio, el Ministerio Público solicitó a la Interpol emitir alerta roja contra Cadena y otras 8 personas señaladas por su participación en las protestas universitarias. Frente a esta situación, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos realizó una comunicación urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para solicitar medidas cautelares y evitar capturas arbitrarias. A la par, Cadena, junto a organizaciones campesinas e intelectuales, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, la fiscal general Consuelo Porras y los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso. La denuncia sostiene que los hechos configuran un delito de lesa humanidad al tratarse de una persecución sistemática y generalizada contra población civil por motivos políticos. El MP acusa a los implicados en el caso de 4 delitos: sedición, asociación ilícita, depredación de bienes culturales y usurpación agravada. Para Ramón Cadena, estas figuras penales se están usando de forma genérica para castigar la protesta legítima y silenciar la defensa de los derechos humanos. En una reciente entrevista con prensa comunitaria, el abogado especializado en derechos humanos se pronunció sobre la persecución política que ha sufrido la comunidad universitaria de la USAC por parte del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, y cómo estas acciones se tipifican como un delito de lesa humanidad.
A criterio de Cadena, la imputación de la Fiscalía busca restringir el derecho a resistencia digna, ratificando que los estudiantes actuaron como defensores de derechos humanos. Lo que siguió a eso fue una estrategia de criminalización y persecución a través del juez, mencionó. Hay una confabulación de persecución entre fiscales y jueces. La Fiscalía y los jueces están promoviendo impunidad en este caso. Se trata de un delito. Por eso tuvimos que recurrir a la Corte Penal Internacional porque las cortes internas son ineficaces. Una prueba de ello es la posición del juez, que afirma que no hay persecución. No es correcto, es seguir la misma tesis del Ministerio Público. La persecución es un delito de lesa humanidad y no puede quedar impune, ya que en este caso, como en los otros que se amarran con este delito, se presenta tanto la generalidad como la sistematicidad. Ramón Cadena ha afirmado que la persecución política es un delito de lesa humanidad que no puede quedar impune. Hay una confabulación de persecución entre fiscales y jueces. La Fiscalía y los jueces están promoviendo impunidad y en este caso se trata de un delito, fue lo que afirmó Ramón Cadena. El delito de persecución se puede implementar en el contexto de una guerra o de un conflicto, pero el Estatuto de Roma amplió la persecución en el contexto de la construcción de la paz o de un país en paz, aunque no tenga conflicto armado. Este es nuestro contexto, dijo Cadena. El crimen de persecución no tiene que darse solo en un contexto de guerra. Es un crimen gravísimo que comete una ofensa muy grave a la dignidad humana. Ataca los principios fundamentales y no puede quedar impune. Por eso presentamos la denuncia, afirmó el abogado. También dijo que se ha comprobado que se trata de un ataque generalizado, contrario a lo que dijo el juez Cruz, de un ataque sistemático. Fue un ataque en contra de la población civil, de un grupo o de una colectividad. Se puede ver cómo la situación fue creciendo, fue generalizada, fue sistemática. El gobierno implementó una nueva estrategia de persecución que es la judicialización de la persecución. No persiguieron como en los 80 con el ejército o la policía, sino con los jueces. Eso es lo peor. La judicialización, afirmó Cadena, de la persecución era una estrategia conocida por el Ministerio Público. Un crimen internacional es gravísimo. Es lo más grave que se puede cometer. Todos los códigos del mundo tienen un capítulo sobre crímenes internacionales. Son los crímenes más graves los que cometen una ofensa muy grave a la dignidad del ser humano. Deben ser investigados porque atacan los principios fundamentales de la Carta de la ONU. No pueden quedar impunes estos crímenes internacionales. Desde el inicio del caso, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, Suiza, escribió una carta de respaldo a Ramón Cadena. El secretario general de Juristas dijo: «Le escribo para expresar mi preocupación por la situación de Ramón Cadena Rámila. El señor Cadena es uno de los más reconocidos defensores de los derechos humanos de Guatemala y fue director del programa para América Central durante más de 14 años. Describiendo qué es la Comisión Internacional de Juristas y el tipo de persona que es el abogado Ramón Cadena, el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Santiago Cantón, afirmó: por más de 4 décadas la Comisión Internacional de Juristas
se ha dedicado a la defensa y a la construcción de capacidades sobre derechos humanos y el Estado de Derecho en Guatemala. En los últimos años, la Comisión Internacional de Juristas ha observado un deterioro del Estado de Derecho en el país debido a graves ataques contra la independencia de juezas, jueces y fiscales. Igualmente preocupante es que personas defensores de derechos humanos, personas activistas sociales y políticas, miembros de grupos indígenas y periodistas han sido también objeto de violaciones a los derechos humanos. Santiago Cantón también dijo en la carta dirigida al presidente Arévalo en el 2024, como es de su conocimiento, Ramón Cadena se encuentra entre las 27 personas defensores de derechos humanos, activistas, políticos, estudiantes y personas académicas que recibieron órdenes de aprehensión el 16 de noviembre de 2023 en relación con las protestas de 2022 contra la elección del rector de la Universidad de San Carlos, caso Toma Usac. La Corte Internacional Jurista, junto con la Organización de los Estados Americanos, el Parlamento Europeo y otras instituciones internacionales y nacionales, considera que la cabeza del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, y otros fiscales han abusado de su función del ejercicio de la acción penal y han llevado a cabo investigaciones penales injustificadas y espurias en relación con este hecho. Según información fidedigna que ha recibido la Comisión Internacional Jurista, la orden de aprehensión en contra de Ramón Cadena está relacionada con el asesoramiento jurídico que prestó a los estudiantes que participaron en las protestas de 2022. El señor Cadena también había denunciado anteriormente presuntas actuaciones indebidas del Ministerio Público debido al carácter arbitrario de la orden de aprehensión y la falta de garantías judiciales para un juicio justo. El señor Cadena permanece en el exilio hasta el día de hoy. Agregó Santiago Cantón que la Comisión Internacional Jurista ha tenido conocimiento de que en el mes pasado el Ministerio Público solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja contra el señor Cadena y otras 8 personas acusadas en el caso. La Interpol, estimados oyentes, hizo caso omiso al Ministerio Público de Guatemala, entendiendo la criminalización a la que se ha dedicado para destruir el sistema democrático. Con esta información, estimados oyentes, se trata de que nuestro público, ustedes, todos nosotros, comprendamos el caso y la situación del abogado Ramón Cadena, que también fue parte de la Red Nacional de Resistencia Pacífica en defensa del Estado de Derecho y de la democracia en el país. Desde este programa nos solidarizamos con Ramón Cadena y quedamos atentos a su caso. Gracias por su especial atención. Hasta la próxima. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el pueblo, voces libres como el Evangelio.
un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.